En primer lugar, quería mostrar mi agradecimiento en general a FEBES, Sociedades Laborales, por organizar estas jornadas que tienen por finalidad promover el diseño entre la mediana y la pequeña empresa, una labor totalmente encomiable. Y particularmente a Miguel Ángel Moretón y a Diana Pedrón por haberme ofrecido la posibilidad de participar en este evento. También, por supuesto, agradecer la colaboración de la Fundación Cultural Bancaja, de la Generalitat Valenciana, del INPIVA y del resto de instituciones sin los cuales jornadas como estas no serían posible. Bueno, antes de comenzar también me disculpo por adelantado por los posibles lapsus que pueda cometer. Ruego no me los tengáis en cuenta porque, aunque últimamente lo hago muy a menudo, no me gusta demasiado hablar en público. Bien, la conferencia que voy a presentar, bueno, la charla, que suena un tanto más informal, como ha dicho César, lleva por título Lo feo no vende. Como muchos de vosotros sabréis, he parafraseado el título del libro escrito por el diseñador Raymond Loewy, titulado Lo feo no se vende. Con ello pretendía, por un lado, ser conciso, directo, y por otro, aprovechar la ideología de Loewy para recalcar el papel fundamental del diseño en el mundo empresarial. Eso sí, llevándolo hasta el campo del interiorismo, en el cual desarrollo mi profesión. Para comenzar, y así ayudar a situaros a los que no conocéis a este diseñador, voy a hablar un poco de su trabajo y de las ideas que tenía con respecto al papel preponderante del diseño. Raymond Loewy nació en París en 1893, donde estudió ingeniería, aunque su trabajo se desarrolló en los Estados Unidos, tras emigrar hasta Nueva York a los 26 años de edad. Sus primeros trabajos fueron como escaparatista y como ilustrador de moda, en revistas como Vogue o Vanity Fair. Sin embargo, gracias a su ahínco y su apuesta por el diseño, en plena crisis de los años 30 consiguió su primer gran encargo, y con ello el lanzamiento de su imparable carrera como diseñador industrial. Tras crear su propio estudio, durante los primeros años diseñó automóviles, autocares, locomotoras y multitud de pequeños electrodomésticos. Entre ellos, la nevera Cold Spot, que fue el primer electrodoméstico que se comercializó, destacando sobre todo por su estética. Con su trabajo, Loewy hizo más atractiva la práctica del diseño y con ello elevó el prestigio de esta disciplina. Gracias a él, el esplendor del diseño industrial se inició en Estados Unidos, paradójicamente, en plena depresión económica, ya que en esta época aparecieron nuevos, llamativos e irresistibles productos que impulsaban a ser adquiridos por el comprador, a pesar de encontrarse en un momento de recesión. Con esto podemos ver cómo el buen diseño desempeña un papel fundamental en las decisiones de compra de todo usuario. Loewy también destacó dentro del campo del diseño gráfico, donde realizó numerosas identidades corporativas para las principales empresas estadounidenses, como BP, Shell, Lucky Strike o Coca-Cola, para la que rediseñó su típica botella, dotándola de curvas ergonómicas para facilitar su agarre. A la hora de diseñar, él tenía siempre en cuenta este principio, y cito textualmente: el cuerpo humano debe determinar los contornos, el peso y la temperatura de todos los objetos usados por el hombre. Creo que este principio deberíamos aplicarlo todos los diseñadores en nuestro trabajo día a día. En 1949 se convirtió en el primer diseñador que aparecía en la portada de la revista Time, y este mismo año amplió su estudio para llevar también a cabo proyectos arquitectónicos. Ya incluso en su primer proyecto de interiorismo comercial, en unos grandes almacenes ubicados en la Quinta Avenida de Nueva York, era consciente de que debía aprovechar la ocasión para crear una mejor atmósfera que propiciara las ventas. En definitiva, podemos decir que Loewy fue un visionario que se adelantó a su época asentando las bases del diseño y que hoy en día se le sigue recordando por la famosa frase que resume su enfoque: entre dos productos del mismo precio, la misma función y calidad, se vende el más bonito. Frase que de nuevo me atrevo a extrapolar al mundo del interiorismo, afirmando que entre dos locales comerciales que ofrecen el mismo producto al mismo precio y con el mismo servicio, vende el más atractivo. A partir de aquí paso a mostraros en varios proyectos propios de interiorismo comercial, donde todos ellos tienen en común que se han proyectado para ofrecer una imagen atractiva al cliente final, a través de espacios estudiados, funcionales y atemporales.